vamos a entrar en detalle con un asunto que se ha dedicado a estudiar también un grupo importante de la Universidad EAFIT, desde el Centro de Estudios Urbanos Integrales URBAM, y un proyecto específico que se llama Informa Risk, que está destinado a observar y a conocer precisamente cuáles son esos riesgos en medio de estas emergencias por las lluvias y también por otros fenómenos. Por eso nos da mucho gusto saludar esta mañana a Carolina García Londoño, así completico para que la mamá no se nos ponga un poquito delicada. Entonces, Carolina, bienvenida. Gracias por estar en Consejo de Redacción. Muchísimas gracias. Buenos días. Carolina, cuéntenos en qué consiste Informa Risk. ¿Qué han hecho hasta el momento? Muchas gracias. Informa Risk es un proyecto internacional que nace justamente de alianzas que ya llevan más de una década entre la Universidad EAFIT, específicamente Urban, el Centro de Investigación de Urban, y el profesor Christian Berman. Hace 10 años, precisamente, la gobernación solicitó realizar estudios sobre la gestión de riesgos y hacer propuestas de cómo habitar las laderas de nuestra ciudad de una manera armónica. Y de esta alianza salen como diferentes nuevos proyectos. Uno de estos es Informa Risk. Ahora el profesor Christian Berman está en la Universidad Leibniz de Hannover y él gestionó recursos con el Ministerio de Educación de Alemania para realizar este proyecto, que se basa específicamente en realizar un sistema de alertas tempranas ante deslizamientos y justamente reconociendo la complejidad como de nuestros territorios, se enfoca en un barrio digamos que de origen de planificación informal. Carolina García Londoño, amables televidentes, ingeniera geóloga, presidenta de la Asociación Colombiana de Geología, tiene varias camisetas, profesora invitada, es una eminencia en este tema y qué gusto tenerla aquí para hablar del tema de riesgos en Medellín. Pero se pregunta uno, Carolina, que le decía yo ahorita incluso antes de la entrevista, ¿cómo controlar, cómo armar un sistema de riesgos en unas zonas donde todos los días se construyen y no hay un control territorial, que es el deber ser para poder evitar lo que pasa siempre en temporadas de invierno? Sí, justamente es uno de las grandes dificultades y siempre incluso como con la comunidad, que es uno de nuestros socios principales del proyecto. De hecho, como les comento un poco, que el proyecto es digamos que un pionero a nivel mundial, porque es un proyecto multisectorial. Tenemos representantes, reconociendo dicha complejidad, tenemos representantes tanto de la academia, del gobierno local, de las organizaciones sociales y de la comunidad donde realizamos el proyecto, porque justamente si no reconocemos la importancia y el rol de cada uno, no logramos enfocarnos en uno de los temas fundamentales, que es la prevención. Sí. Y la gestión de riesgos, si bien se viene tratando en Colombia, Colombia es también un país pionero en ese enfoque de normativo, de tratar de cambiar esa política de reacción a la política de prevención. Todavía nos falta mucho concretarlo, justamente como por las realidades de Colombia, de conflicto, que sigue, digamos, ejerciendo presión en el campo para que las personas habiten el territorio. De esta manera, una de las cosas que siempre enfocamos es las alertas, ojalá que sean tan tempranas que eviten el desastre. Perfecto. Entonces, no es implementar una alerta reactiva que genere que las personas corran, sino justamente como cuestionarnos, bueno, ¿por qué se genera el riesgo? Entonces, ¿dónde construimos? ¿Cómo construimos? Porque justamente es una acción conjunta, no es solamente responsabilidad del gobierno, donde definitivamente el gobierno no puede poner un policía, un ejército en cada una de las esquinas del territorio, sino una conciencia colectiva de yo cómo le enseño a mi vecino que aquí han sucedido cosas, yo cómo construyo, cómo manejo las aguas, y evidentemente esto de la mano de las organizaciones sociales, que son las que se mantienen en el territorio con esta gran dinámica que existen en nuestros barrios. Doctora Carolina, usted nos está hablando y lo que estamos mostrando es un SAT, un sistema de alerta temprana, y en él nos podríamos detener por sus características, pero en la primera respuesta utilizó una expresión usted y habló de habitar armónicamente las laderas. Y yo quisiera detenerme ahí un momento, porque es posible habitar
armónicamente las laderas, laderas como las nuestras, empinadas, inestables. Una es la parte baja donde se toca con el valle, pero otro es donde nos estamos asentando en el Valle de la Aburrá. Ahí no hay SAT que funcione. Bueno, funcionará seguramente bien, pero evitar una tragedia es casi que imposible. ¿O cómo lo ven ustedes? Pues justamente como muy de la mano de la orientación internacional, hay un reconocimiento mundial. Colombia no es el único que tiene una gran cantidad de sus habitantes. De hecho, se calcula que más o menos el 80% de la población colombiana vive en zonas de amenaza alta o media ante algún fenómeno natural. El 80%. El 80%. Entonces, imagínense pensar en reubicar al 80% de la población colombiana. ¿Dónde? Uno, Sí. es invivable, no tenemos dónde, justamente porque la tierra es muy dinámica. Es normal que haya inundaciones, es normal que hayan deslizamientos. Evidentemente nosotros debemos aprender a convivir para no acelerar estos procesos, intensificar estos procesos. Entonces yo diría que sí es posible, pues justamente Urban y varias entidades pues, mundiales han estado estudiando la manera de vivir como armónicamente. Eso tiene mucha relación con otro, digamos, que enfoque internacional, que son las soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, no es el extremo de que vamos a sacar a toda la población, ponerlas en edificios gigantes y reverdecer todo, sino cómo combinamos, porque es que se nos olvida que somos parte de la naturaleza. Incluso en nuestro discurso ponemos a los humanos de un lado, a la naturaleza del otro. Entonces, es cómo convivir con esto a través de procesos, por ejemplo, de permitirle de nuevo al agua volver a pasar por sus caminos naturales. Entonces, de nuevo, esto no implica pues, sacar a la población y llevarla a otro lado, sino que, por ejemplo, algunas de las estrategias son lo que se llama un reasentamiento in situ, que esa es una estrategia muy interesante donde se estudian zonas de la ladera, se ubican las zonas más estables, casi siempre hay algunas zonas más estables que otras en un territorio pequeño, y para no generar ese impacto social tan fuerte que implica una reubicación y además económicamente pues tan exigente para el Estado, son digamos que agrupaciones donde la misma población se quede en su territorio, pero en puntos más seguros. Y mientras tanto, ahí entran los sistemas de alerta temprana, porque el principal objetivo es salvar vidas. Evidentemente, pues evitar el desastre, pero pues siempre salvar vidas, porque finalmente el desastre no es que ocurren deslizamientos, inundaciones, es que esos fenómenos generen las muertes y los daños materiales. Entonces, ahí es donde nos debemos enfocar en la reducción del riesgo, en esa prevención que nos permita pues, tener una mejor calidad de vida. Ingeniera, ¿y en cuáles sectores de Medellín han identificado ustedes que urge este trabajo? Realmente son muchos los sectores, o sea, toda la zona de laderas, pues incluso también sectores con un buen poder adquisitivo, como por ejemplo el poblado. Nuestras laderas tienen una condición muy especial y es que están formadas por una roca que se llama donita, con unas características particulares que la hacen, digamos, bastante frágil. Además que tenemos presencia de diferentes fallas geológicas, de esas fallas que básicamente trituran este material. El poblado no está exento de esto. Entonces, esa impermeabilización que se genera en toda la ladera, no solamente pues en la nororiental, sino que vemos, pues, por ejemplo, lo que pasó hace un par de años en toda la zona de Robledo y toda la otra ladera. Entonces, realmente son muchas las zonas. Incluso hay que reconocer que inicialmente el gobierno se enfocó en las alertas tempranas para inundación y en efecto pues el SIATA, el Sistema de Alerta Temprana del área metropolitana, tiene muchas iniciativas supremamente interesantes, no solamente de sonar una alarma, porque un sistema de alerta temprana no es sonar una alarma. Yo siempre pongo el ejemplo, por ejemplo, acá en este momento suena una alarma, yo que supuestamente soy experta en este tema, yo no sabría cómo reaccionar. Claro, Primero, pues no hay que correr, eso sí lo sé, mantener la calma, pero es, o sea... ¿Qué más hago? Claro. Exacto, entonces aprendamos qué existe, qué riesgos existen en mi territorio, comuniquémoslo, desmitifiquémoslo, así como uno entra al cine y te dice las salidas de emergencia están acá, uno entra al avión,
ponerlo como de una manera como muy natural. Vemos el clima, va a llover mucho, por dónde me meto, dónde no. Entonces, ese tipo son las alertas tempranas que, como digo, deben estar en todo el territorio. Carolina, si alguna cosa debe salir por la Por allá. puerta que está Muchas gracias, ya, perfecto, ya me siento más segura. Sí, Dale, Juan. Carolina, el tema pasa por la validación de la comunidad. O sea, nada se podría decir si no es la comunidad quien controla, si no es la comunidad quien le dice al nuevo, ustedes le dicen, mire, hagamos una cosa, están aquí a este ladito, está al lado de la quebrada, en este ladito aquí es más firme, ustedes los geólogos han dicho, vamos a reforzar ese terreno, lo reforzamos, armamos ahí. Pero ¿qué pasa? Se van de aquí y a los 15, 8, 10 meses llega otra gente ahí. Exacto. Ese es el problema. O sea, el tema pasa porque sería la misma comunidad quien le diga al otro, hey, ay no papá, ay no, hey. Sí, si no hay adopción Exacto, por sí, parte de la comunidad, pero es la poco misma se avanza. comunidad quien tiene que controlar. El problema es que lo que pasa en Medellín es que la comunidad le dice, pero ese llega con un actor armado y dice, aquí le acabamos de dar a este señor el lote. ¿Qué pasa ahí? ¿Quién puede hacer algo? Porque todos estos esfuerzos institucionales consiguen recursos, ustedes se opacan cuando llega esta realidad, que es la realidad de la ciudad, Carolina. Exacto, sí, de hecho, pues como les comentaba, el proyecto tiene esa particularidad de enfocarse en un barrio de origen no formal, que es la realidad de todo nuestro territorio. Este barrio es un barrio del borde urbano-rural, es una belleza de territorio, Bello Oriente, Bello le dicen Oriente. la En montaña la que Comuna siente. Terés Manrique, ¿no? Sí. Exactamente. Que y todos los vemos días llega una- más gente allá. Exactamente, entonces Increíble. vemos una comunidad muy empoderada, personas que llevan habitando el territorio desde hace décadas y que tratan de hacer todo lo posible por mantener esa armonía, como que justamente está en el borde urbano-rural, entonces hay una combinación, digamos, pues cultural supremamente pues variable. Y claro, entonces vienen los habitantes, ellos tratan pues como de explicar la historia, lo que ha pasado, y como dices tú, hay muchas presiones, Claro. entonces incluso el Estado también pues hace muchas acciones de educación, de pues presencia, pero no es suficiente, o sea, y siempre hemos dicho pues desde la gestión de riesgos que para que en la ciudad estemos bien tenemos que apoyar a los territorios Claro, rurales. así es. Pues primero para disminuir estas olas de inmigración que generan tanta presión y para generar pues como las mejores condiciones para nuestro país. Y obviamente nuestro departamento es uno de los que ha sido más afectado por todo eso. Y también es muy interesante porque vienen personas con diversidad cultural, Claro. donde claro, habitan en territorios donde están acostumbrados a construir de cierta manera, pues convivir de cierta manera, entonces es llegar a irrumpir, pues digamos que unas condiciones donde todos tenemos que adaptar y aceptar pues esta diversidad tan hermosa, pero tan difícil pues de generar esa convivencia armoniosa. Claro. Banqueos, pilotes Sí. y casa. Exacto, Sí. exacto. Carolina, Así es. finalmente, pero este proyecto piloto en Bello Oriente, ahí en la Comuna 3 de Medellín, en Manrique, ha sido exitoso y podría ofrecerse como referente para Antioquia y para Colombia. Por supuesto, cada Sí, territorio claro. tiene sus propias características, pero ¿ha funcionado? Pues mira, justamente, bueno, nosotros en sistemas de alerta temprana decimos algo, que ojalá nunca haya que usarlo para un evento grande. Claro. Y justamente nos enfocamos en crear unas condiciones de reducción de riesgo que no sea solamente que las personas aprendan hacia dónde salir y cómo reaccionar en caso de emergencia, sino como ya dijimos, mejorar la calidad de vida. Realmente para nosotros ha sido supremamente interesante contar con la presencia del gobierno desde el día 1, incluso con los cambios de gobierno que hubo, y han estado ahí todos los días, porque el proyecto da una oportunidad de buscar alternativas de gestión del riesgo en zonas pues como tan complejas. Entonces, hoy por hoy, pues al principio del proyecto identificamos 16 zonas potenciales de replicación solamente en Medellín, pero la idea del grupo internacional, pues de hecho complemento que desde Alemania no solamente está la Universidad de Leibniz, sino 3 universidades más y 2 centros pues privados, y básicamente se quiere replicar en el resto del mundo. Hoy por hoy consideramos que ha sido efectivo porque nos mantenemos, es un proyecto que va a cumplir 4 años y ya finaliza, y justamente estamos muy contentos de que se ha logrado que el DAGRET, el Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos de Medellín, esté buscando cómo darle continuidad al sistema, lo cual es muy atípico. Usualmente Sí. estas iniciativas académicas Se van.
Llegan, instalan, hacen mediciones y chao. Pero para nosotros es fundamental la continuidad. Y también es como darle valor a esa visión internacional que tiene Medellín y Antioquia por iniciativas multisectoriales de organizaciones sociales, academia, gobierno, como por ejemplo ya Antioquia dio, pues digamos que la iniciativa y fueron pioneros al hacer la declaración de crisis climática y ahora pues internacionalmente se reconoce ese esfuerzo conjunto del llamado a declarar la crisis climática y ambiental aquí en Medellín para poder permitir, pues digamos que darle más fuerza a ese enfoque preventivo que tantos necesitamos. Carol.